Bienvenido a este video en donde trataremos el tema de gráficas de ecuaciones. Con frecuencia se usan gráficas para ilustrar una serie de datos o para mostrar cambios en cantidades. Por ejemplo, si yo deseo saber cómo ha sido la fluctuación de el dólar con respecto, por ejemplo, al peso colombiano en el último mes, pues simplemente puedo entrar a un buscador como Google y él me va a enviar a un gráfico de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta ayuda visual por lo general revela mejor el comportamiento de esa cantidad que yo necesito y me facilita mejor los datos que yo tener una larga lista de números. ¿Sí? Aquí vemos cómo se relacionan estas dos variables y vemos que está en un plano cartesiano donde en el eje X se ubica el tiempo y en el eje Y se ubica el valor del dólar en un momento dado. Por ejemplo, el lunes 20 de noviembre un dólar costaba 4.049 pesos con 43 centavos. Entonces, pero lo que quiero mostrarles es que cuando yo tengo un par de puntos en el plano cartesiano, yo puedo unirlos y formar una gráfica de este tipo. Pero también puedo mostrar esa relación mediante una ecuación o una fórmula que contiene dos variables, una que tiene que ver con X y una que tiene que ver con Y. Entonces, y a eso se le llama pues la gráfica en el plano cartesiano, pues que tiene que ver, está estrechamente relacionado con esa ecuación. Entonces, la idea es poder utilizar la gráfica ya sea para interpretar de esta manera. Por ejemplo, yo puedo saber que entre el 14 de noviembre y el 16 de noviembre el dólar subió. O puedo decir que entre el domingo 26 de noviembre y el martes 28 de noviembre el dólar tuvo una caída. Entonces, esto lo que me va a poder permitir es interpretar unos datos de manera visual y pues es más evidente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero mostrarles. También, no solamente esto es un ejemplo y pues esta es una gráfica de una ecuación, pero esto no solamente se utiliza ahí, se puede utilizar en medicina, en ingeniería, en psicología, en derecho, o sea, hay muchas aplicaciones en donde se pueden utilizar gráficas. Pero en este video la idea es centrarnos en ecuaciones lineales, es decir, cuando la gráfica es una línea recta, cómo se representan gráficamente esas ecuaciones lineales y la representación gráfica de ecuaciones cuyas gráficas son paralelas tanto al eje X como al eje Y. Entonces, una ecuación de esta forma, y igual a k, k igual a c más 273, pues proporciona la relación, creo que ustedes la recuerdan, entre las escalas de temperatura Kelvin y Celsius. Y tiene una gráfica que es una línea recta. Aquí yo resalté este par de puntos porque si sobre el eje X, que se ubica la variable independiente, que en este caso es Celsius, sobre el eje Y Kelvin significa que cada par ordenado es Celsius Kelvin, es decir que para 0 Celsius equivale a 273 grados Kelvin. Y aquí lo mismo, Celsius y Kelvin para 301 equivale a 574 grados Kelvin. A este tipo de ecuaciones se le llama ecuación lineal o ecuación de primer grado. Por eso, cuando uno habla de ecuaciones de primer grado, dice que también son ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque su representación gráfica es una recta. Pero bien, ¿cómo se representan gráficamente las ecuaciones? Pues lineales. Primero debo aprender a identificar, a reconocer que es una ecuación lineal. Entonces, recordando, una ecuación lineal es lineal si en ella no hay productos de variables, las variables solo figuran elevadas a la primera potencia y no hay variables en ningún denominador. Pregunta, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales? La primera nos damos cuenta que tiene un producto, dice que no puede haber productos, o sea que esta no es lineal.
¿De acuerdo? La siguiente está en términos de R y S, pero no incumple ninguna de las condiciones. No hay ningún producto, están elevadas a la primera potencia y no hay variables en el denominador, o sea que esta sí es lineal. La siguiente tiene una potencia 3, ya con eso es suficiente para decir que no es lineal. Para la siguiente, a pesar que aparece y en ambos lados de la ecuación, yo pudiera restar en ambos lados menos y me quedaría 18x es menos 17y menos y es igual a 0 y me quedaría 18x menos 18y es igual a 0 y sería una ecuación lineal, o sea que esta sí es una ecuación lineal. Esta está en términos de P y Q, pero nos damos cuenta que aparece P en el denominador, es decir, que si yo la reescribiera queda algo como 3P a la menos 1 y aquí tiene una potencia, una variable está elevada a la potencia menos 1, pues si es diferente de 1, luego esta ecuación no es lineal. Y por último, 4x igual a menos 3. Aquí a pesar que no aparece y, la potencia es 1, o sea que esta sí es lineal, ¿de acuerdo? Luego ya veremos qué pasa con estas ecuaciones donde no aparece o x o no aparece y. Bien, y ahora sí, ¿cómo se representan gráficamente? Pues ya dijimos que la ecuación, la gráfica es una línea recta. Por los axiomas de Euclides, uno de los axiomas dice que por 2 puntos pasa una única recta. Es decir, que inicialmente para trazar una recta yo que necesito un par de puntos. Si yo tengo un par de puntos cualesquiera en el plano, yo tengo aquí este punto A y este punto B, yo puedo trazar una recta que pase por A y por B. Inicialmente, eso es una forma de trazar la gráfica de una recta. Hay algo que nosotros habíamos hablado al comienzo y es la ordenada y la abscisa al origen. Entonces, otra forma en la que yo puedo trazar la gráfica de una ecuación lineal es mediante la ordenada y la abscisa al origen. Entonces, veamos su definición. Si yo tengo esta ecuación 4x más 5y igual a 20, se define como ordenada al origen como el intercepto con el eje Y. Y sabemos que si yo, ¿cómo hallo yo ese intercepto? Pues muy sencillo. Si yo quiero hallar el intercepto en el eje Y, hago x igual a 0, ¿de acuerdo? Reemplazo, me quedaría 4 por 0 más 5y igual a 20 y despejo para y. Aquí esto me daría 0 y me daría 5y es igual a 20. Divido en ambos lados entre 5, me quedaría y igual a 4. ¿Qué pareja ordenada tengo? En x vale 0, en y vale 4 y esa sería la ordenada al origen, es decir, el punto de intersección con el eje Y. Ese sería mi primer punto. Ahora yo quiero encontrar la abscisa al origen. Por definición, la abscisa al origen es el intercepto con el eje X. ¿Cómo lo hallamos? Ahora hacemos Y igual a 0. ¿Por qué? Porque si queda sobre el eje X, pues Y vale 0. Yo diría que aquí tengo 4x más 5 por 0 es igual a 20 y despejo para x. Tendría 4x es igual a 20 dividido en ambos lados entre 4 y tendría que x es igual a 5. ¿Cuál sería mi pareja ordenada? 5 en x, 0 en y ese sería mi abscisa al origen. Y ya teniendo este par de puntos, por 2 puntos pasa una única recta que sería esta la recta. Yo también puedo, no solamente con 2 puntos, sino si me dan una ecuación, establecer una tabla de valores. Entonces, trazando más puntos. Por ejemplo, me dicen trace la gráfica de la ecuación y igual a 2 menos 2x más 1. Yo puedo establecer una tabla de valores dándole diferentes valores a x, que es mi variable independiente, y le puedo dar diferentes valores. Entonces, yo puedo, por ejemplo, darle el valor menos 2. Menos 2 por menos 2, porque voy a reemplazar x por menos 2, más 1. Esto me dará igual, y es igual a 4 más 1 y me daría y igual a 5. Aquí yo ya tengo la tabla de valores. Observemos que para menos 2 vale 5, ¿sí? Y si yo reemplazo, vamos a reemplazar otro valor. Por ejemplo, para 0 me daría
menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Y entonces así puedo, y aquí miren, para 0 vale 1, para menos 2 vale 5. Ustedes pueden reemplazar estos valores y se van a dar cuenta que encuentran ese valor para y. Aquí se me generan unas parejas ordenadas, menos 2,5, menos 1,3, 0,1, 1, menos 1, 1, menos 1 y 2, menos 3. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Voy a poner esos puntos en el plano cartesiano y nos damos cuenta que por ahí podemos trazar una recta. Dijimos que con 2 puntos era más que suficiente, pero yo puedo hacer una tabla de valores y encontrar más puntos. Aquí tengo la recta que pasa por esos puntos. Si se dan cuenta, pasa perfectamente por todos esos puntos. Aquí estos puntos se dicen que, como pertenecen a la misma recta, se dice que son colineales, ¿sí? Todos estos puntos son colineales porque pertenecen a la misma recta. Bien, aquí vamos a dejarla limpia. Aquí esta sería la gráfica de esa ecuación. Hay un par de rectas especiales que son las rectas que son paralelas a los ejes coordenados. Para cuando yo tengo un par de constantes gráficas de la forma y igual a b y x igual a a, pues representan rectas que son paralelas tanto al eje x como al eje y. Veamos, si yo tengo aquí esta recta que es paralela al eje x, yo veo que la ordenada al origen es 4, es decir, que para todos los valores de x, yo aquí tengo, por ejemplo, el punto 2,4, aquí tengo el punto menos 2,4. Entonces, en general, todos los puntos serán ¿quién? X, 4. Me dice que la forma de esas ecuaciones es y igual a b. Y esta sería entonces y igual a 4. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen es 4, es decir, corta el eje y en el punto 4. Nosotros en la introducción ya habíamos visto gráficas de este tipo, así como a nivel general. Aquí, ¿cuál será la ecuación? Si la ordenada al origen es menos 2, efectivamente, y igual a menos 2 porque para cualquier valor de x, y vale menos 2. En general, para cuando yo tengo que la ordenada al origen es b, la ecuación será ¿quién? Y igual a b y es una recta que es paralela al eje x. Entonces, cualquier ecuación de la forma y igual a b es una recta paralela al eje y. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora cuando yo tengo una ecuación de la forma x igual a a? Me dice x igual a 2, significa que si yo voy a buscar todos los puntos x, y, van a ser de la forma menos 2, perdón, menos 2, y. Aquí lo que va cambiando es el valor de y, o sea que menos 2 va a ser siempre constante, es decir, el valor en x va a ser siempre menos 2, pero yo voy a tener y que va cambiando, entonces puedo tener menos 2, 0, menos 2, 5, menos 2,7 y yo puedo trazar la gráfica, que es esta, es una recta paralela al eje y. Y aquí tendría yo todos esos valores, menos 2, 0, observen que es la abscisa al origen. Otro ejemplo, aquí tengo esta recta, ¿cómo será su ecuación? Si la abscisa al origen es 3, efectivamente, x igual a 3, porque es de la forma 3, y, es decir, que para cualquier valor de y, x siempre va a valer 3. Entonces, en general, cualquier recta que sea paralela al eje y, como vemos en este caso, paralela al eje y su abscisa al origen sea a, pues la ecuación va a ser x igual a. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es cómo reconocer una ecuación lineal, cómo se representan gráficamente y cómo son las gráficas y las ecuaciones de las rectas que son tanto paralelas al eje X como paralelas al eje Y. Entonces, eso es todo con respecto a las gráficas de las ecuaciones lineales. Los invito a realizar los ejercicios de esta sección. Muchas gracias.